Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Dificultades para reconciliarse. Porque muchas veces decimos que es imposible y lo convertimos en imposible. Y muchas veces decimos que es imposible y no queremos hacer las cosas para que sea posible. ¿Cuáles son las dificultades que es de lo que se va a hablar, lo que estamos hablando ya en este programa? Pues mira, una dificultad grande es la importancia que le damos a las emociones. Por ejemplo, es muy fácil que se diga, si yo ya sé que él no se lo creía, que ella no se lo creía, que ella no pensaba lo que decía, que estaba en un ataque de ira, pero lo ha dicho. Y ese lo ha dicho ya no se puede mover, porque claro, ya forma parte del pasado. Y entonces no podemos emocionalmente vencer ese lo ha dicho. Y aunque sepamos que lo dijo sin querer, que lo dijo en un ataque de ira, que lo que dijo no sé cuánto, el caso es que lo ha dicho. Y como lo ha dicho, entonces eso no tiene solución. Porque a mí me ha generado un estado de ánimo negativo y además eso lo ha dicho. Bueno, pues habrá que perdonar ese lo dijo, habrá que pedir ayuda para superar ese lo dijo. Como lo ha dicho y ya está pasado, aunque pida perdón y como a mí me generó un sentimiento negativo, pues entonces que lo pague. Pero no que lo pague él, que lo pague yo, que lo pague el matrimonio, que lo paguen mis hijos, mis suegros, que lo paguen mis padres. Y entonces ya nos separamos. Para toda la vida, porque un separado, igual que un casado es para toda la vida, un separado es para toda la vida, ¿eh? Y todo eso porque lo que dijo a mí me generó un sentimiento negativo y no se me puede quitar de la cabeza. Y eso tiene que ver con el segundo obstáculo que hay para reconciliarse, que es la soberbia. Me ha dicho, me has hecho con mala idea, yo no puedo perder mi dignidad. Hay que ver cuántos matrimonios rompe la dignidad mal entendida. Porque hay una dignidad mal entendida que no es nada más que soberbia. Es que yo tengo mucho ego. Es una cosa que ahora se dice con frecuencia. Incluso hay gente que presume de tener mucho ego. Pero vamos a ver, ¿qué es tener mucho ego? Cuando una persona te dice, es que yo tengo mucho ego, lo que está diciendo que es que yo soy un soberbio y me creo por encima de todos y de todo. Eso es tener ego. Así no solamente no se puede vivir, sino no se puede educar a los hijos tampoco. Los hijos pierden la confianza en él muy pronto, en ella, muy pronto. Los hijos ya estarán para que su padre y su madre se enteren solo aquello que no genera conflicto. Porque mi padre siempre quiere quedar por encima, porque mi padre siempre lleva razón, porque mi padre no razona lo que le digo, porque mi padre nunca se pone en mi lugar, porque mi padre no me escucha. Las cosas tienen que ser como él dice, porque mi padre, o mi madre, me da igual, mi padre, mi madre. La soberbia es un obstáculo tremendo. Y además la soberbia es que indica una falta de conocimiento propio grandísima. Porque es que de verdad que un soberbio se cree la mamá de Tarzán, ¿eh? Y luego cualquier cosa, un análisis de sangre que sale mal. Un jefe que le dice, mira, es que tú aquí no tienes sitio. Una pequeña cosa que él no controla, lo pone en la realidad de su vida. Y la realidad de todas nuestras vidas, pues es bastante miserable. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? En el sentido de miserable, de que tenemos muchos defectos, quiero decir. Porque la vida en su conjunto no es miserable. Pero sí que es verdad que cuando uno se cree el todo, hay gente que se cree que es la persona que más vale del mundo. Y eso lo lleva a su terreno de la familia, a su terreno. Es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque la soberbia le impide rectificar, le impide decir me he equivocado, le impide pedir perdón. Con lo satisfactorio y lo relajante que es cuando uno pide perdón. Y te das cuenta de que muchas veces, y eso se ve fundamentalmente en las empresas y muchas veces en casa, ¿no? Las justificaciones que saca uno
delante de su equipo, delante de su familia, para decir que es que yo no me he equivocado, que yo no me he equivocado, porque yo esto lo hice con esta forma, con esta intención, con esto no sé cuánto, y uno se da cuenta que lo que está diciendo es todo mentira. Pero como no puede uno hablar, porque esta persona no va a rectificar, que es una de las cosas que más inseguridad genera en las personas que le rodean. Porque claro, si yo tengo una persona que nunca se equivoca, yo que me equivoco, ¿qué va a ser de mí? Los hijos le callan, la mujer le calla, el marido le calla, los empleados le callan, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un soberbio. Estas personas que dicen, es que yo no me arrepiento de nada. Si volvieran a hacerlo haría todo igual, porque ahora uno dice, bueno, este hombre no se conoce, esta mujer no se conoce a sí mismo. Lo dicen más los hombres que las mujeres, yo creo. Yo no se conoce a sí mismo porque el hombre es un ser que habitualmente se equivoca. Estamos fuera de la realidad. Hacemos imposible una convivencia porque la convivencia está en la realidad. Y en la convivencia hay que pedir perdón muchas veces. El no pedir perdón es un obstáculo grande para la reconciliación. No hace mucho vino una señora con un hijo y me dijo que es que su hijo no pedía perdón nunca. Y entonces yo le hice salir al hijo y cuando estaba solo con la señora le pregunté, ¿tu marido pide perdón? Y dice, nunca. Digo, entonces, ¿qué quieres que haga el niño? Estos comportamientos también se aprenden. Y se aprenden de las personas que uno quiere, que generalmente son sus padres. ¿Cómo enseñamos nosotros a convivir conviviendo? ¿Cómo enseñamos nosotros a reconciliarse, reconciliándonos? ¿Cómo enseñamos nosotros a hacer la convivencia más fácil, pidiendo perdón? ¿Cómo enseñamos nosotros siendo menos soberbios? Porque la humildad, que es lo contrario de la soberbia, es la verdad. La humildad no es el típico tío mansito. Una persona humilde es la persona que está en la realidad de la vida. Y una persona humilde, si sabe mucho de geografía, dice yo sé mucho de geografía. No dice no. Y una persona humilde es la que sabe cómo él es, que es una persona frágil, que la mayoría de las cosas que uno se propone no las consigue. Y en la medida en que uno sabe eso, pues entonces es más fácil que comprenda los defectos de los demás. Si uno se considera impecable, pues entonces uno no comprenderá a los demás. En la medida en que uno sabe que mucho de lo que se propone no lo hace, pues entonces uno verá que a los demás les puede ocurrir lo mismo y entonces ya entenderá a los demás y los demás se sentirán entendidos. Y cuando uno se siente comprendido, mucho mejor es uno mucho más afable, hablable, mucho más vivible, por decirlo así. Estamos hablando de dificultades para reconciliarse. Y ahora vamos con otro tema que si se vive bien trae una gran reconciliación. Cuando hay una discusión y también cuando hay una separación, el 33%, según leí yo en una estadística de los matrimonios después de separarse, le gustaría juntarse, pero ya es imposible. A mí eso me lo han dicho gente, es decir, a mí me gustaría juntarme, pero ya es imposible porque lo que sea. No se sabe, pero es un hecho. Y este nuevo apartado es la incapacidad de dar la razón al otro. Muchísimas veces a lo largo del día alguien nos dice una cosa, sobre todo la pareja nos dice una cosa, que es donde más lo peleamos. La pareja nos dice una cosa y nosotros creemos que es mentira. Fulanito llamó ayer por teléfono, no fue antes de ayer, ya tenemos ahí un conflicto. Es lo mismo que fuera ayer que antes de ayer, pero ahí tenemos un conflicto. Porque es que ya existe el deseo de llevar razón. Te lo dije, cuando nos compramos este pantalón yo te lo dije, no me lo dijiste, sí te lo dije, no me lo dijiste, ya tenemos un lío. Es igual que te lo dijera que no te lo dijera. El hecho es que el pantalón te queda mal. Ya está, pues te queda mal. Entonces, cuando nosotros vemos claro que yo se lo dije, lo vemos absolutamente claro. Y el otro lo ve absolutamente oscuro. Y entonces siempre nos creemos que tenemos razón cuando lo vemos tan claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, según mi experiencia personal, yo creo que
cuando vemos una cosa muy clara, muchas veces es probable que tengamos razón y otras veces no la tenemos. Y nos hemos dado cuenta que aquello que veíamos tan clarísimo, que lo veíamos nítido, nos damos cuenta que no era así como nosotros lo veíamos. Es decir, que algunas veces llevamos razón y otras veces no llevamos razón, cuando una cosa la vemos absolutamente nítida. Otra de mis experiencias personales es que el 99,99% de estas cosas por las cuales queremos tener razón, que vemos nítidas, con las cuales existe conflicto o falta de entendimiento o dificultad para congraciarse o dificultad incluso para reconciliarse, son cosas que no tienen la más mínima importancia. No tienen ninguna importancia, pero nosotros las vemos así. Entonces nos parece que en ese momento en que estamos, digamos, pidiendo que se nos dé la razón, es una cosa absolutamente importante, vital, y no lo es. Saber quitar importancia a las cosas. Darse cuenta que lo importante es tener paz y que dentro de 5 minutos le hemos dado la razón al otro y dentro de 5 minutos ni el otro ni yo se van a acordar. Y esto ocurre, ojo, mucho más después de jubilarse la gente porque están todo el día juntos o pueden estar todo el día juntos. Por tanto, esto no se pasa con la edad, porque la soberbia no se pasa con la edad. ¿Dónde termina esto de llevar razón? Pues mira, cuando esto se repite mucho, esto de llevar razón termina estando uno alerta para ver lo que dice el otro y estando al otro alerta para ver lo que dice uno para llevarle la contraria. Y entonces llega un momento en que no es fácil decir cosas en casa, porque el otro antes de pensarlo te está diciendo que no es así. Y esto en personas que se quieren mucho, que yo no estoy diciendo en personas que no se quieren, personas que se quieren mucho. Pero esto de llevar razón, de querer ser el centro de la razón del hogar, de querer que todas las cosas pasen por mí mismo, de querer manifestar mi superioridad al otro en todo lo que se dice en casa. Estas son cosas absolutamente frecuentes. Y hay que pararse, hay que pensar, hay que decir qué importancia tiene el que yo lleve razón o el que no lleve razón. Una relación de pareja es una relación entre iguales. Y entonces uno piensa que si le da la razón al otro cuando no la tiene, que si no demuestra uno su superioridad de una manera continuada teniendo razón, etcétera, 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 pues uno piensa que entonces en la relación de pareja, en el matrimonio, uno va a estar en desventaja. Son tonterías. En un matrimonio el que está en desventaja es el que menos quiere. Y hay que quererse y hay que saber que estas cosas son cosas que tienen una importancia pequeña en una convivencia, pero que si le queremos dar mucha importancia, tendrá mucha importancia. Dificultades ahora de reconciliarse. No perdonar el pasado. El pasado no se puede cambiar. Uno en relación a su pasado lo único que puede hacer es pedir perdón. Y el otro, en relación a su pasado, lo único que puede hacer es aceptar el pasado y perdonar. Hemos dicho ya antes cuatro razones. Y ahora es el no querer ser humillado nunca. En una convivencia es normal que algunas veces uno sea humillado. Se dicen cosas en las cuales uno no sale bien parado. No es que no salga bien parado, es que sale mal parado, hablando en plata. Ante esto nos rebotamos. Y además creemos que no tienen derecho a decir eso de nosotros. Armamos un lío por cosas muy pequeñas, vas despeinada. Ay, hijo, no sé cuánto tal, pero bueno, ¿qué pasa? Y enseguida buscamos justificaciones, nos enfadamos. En una relación de pareja uno va a ser humillado muchas veces. La capacidad de aceptar las cosas que nos dicen, que nos humillan un poco, eso demuestra una cierta libertad personal, un cierto dominio de uno mismo, una cierta categoría humana. La familia política. Hay muchas familias políticas que habitualmente se meten demasiado en la relación de la pareja y además desunen.
muchas veces porque el suegro o la suegra quieren llevar razón, quieren ser el centro de atención, están desuniendo a la pareja, al matrimonio. Por no decir, esto a mí no me incumbe, como vosotros queráis. No dejar a la familia política meterse. Y lo que hay que hacer es que el hijo o la hija hablen con sus padres, le diga hasta dónde pueden llegar. Porque los padres nunca van a querer perder al hijo o a la hija. En cambio, con el yerno o la nuera pueden tener un problema, un lío si se lo dice él. Yo conozco gente que se ha ido a vivir lejos de su familia política. ¿Por qué? Pues porque la familia política no le unía, así de claro. Porque la familia política más bien estaba separándolos. Otras dificultades de la reconciliación, obstáculos que creemos insalvables. No hay obstáculos insalvables. Lo único insalvable que hay es que yo no quiera reconciliarme. Ese es el único obstáculo insalvable que hay. Que ese obstáculo en sí existe en la mayoría, en todas las separaciones. Uno de los dos no quiere reconciliarse porque prefiere separarse antes del esfuerzo que le llevaría al reconciliarse. Y algunas veces es que está deseando separarse porque le está haciendo tilín a alguna otra persona. Obstáculos que creemos insalvables. No existen obstáculos insalvables. El único obstáculo insalvable somos nosotros, que nos creemos que somos incapaces de recuperar la relación, o que creemos que somos incapaces de recuperar la relación y no queremos hacer el esfuerzo que conllevaría recuperar la relación. Y después hay, digamos, un octavo paso que hace insalvable una reconciliación, que la hace difícil, que es no hacer caso a las soluciones. Tenéis que hacer esto, esto, esto y esto. Pero en el fondo es que me cuesta hacer todo eso. Es que no quiero. Es que no tiene uno en el fondo libertad personal porque está uno arrastrado por los gustos y las sensaciones y los estados de ánimo que le están produciendo todo lo que uno lleva alrededor. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.